encontrar paz en personas, en logros o en distracciones. Pero esa sensación de inquietud sigue ahí. Déjame decirte algo. No es casualidad. Eso que sientes es la voz del Espíritu Santo llamándote, esperando que le permitas entrar en tu vida de una forma más profunda. Hoy quiero hablarte de algo poderoso. Hay una decisión que puedes tomar hoy mismo. Una acción sencilla pero transformadora, que abrirá las puertas para que el Espíritu Santo venga a ti como nunca antes. Hoy quiero que te detengas un momento y escuches esto con atención, porque lo que voy a decirte podría cambiar tu vida de una forma que jamás imaginaste. Hay una razón por la que, aunque has buscado paz, propósito y dirección, sigues sintiendo que algo te falta. Tal vez has intentado llenar ese vacío con distracciones, con logros, con personas, pero nada ha sido suficiente. Y eso es porque hay algo mucho más grande que está esperando entrar en tu vida: la presencia del Espíritu Santo. Pero aquí está la verdad que pocos entienden. El Espíritu Santo no llega por casualidad, ni por accidente. No se manifiesta en medio del ruido ni en corazones que están demasiado distraídos como para escucharlo. Si hoy sientes que Dios está en silencio, si crees que el Espíritu Santo parece distante, quiero que sepas que hay una clave que puede cambiarlo todo. Y esa clave es esta: aprender a romper el silencio interior. Puede que te preguntes, ¿por qué es tan importante esto? Porque el Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo, ni con el desorden de nuestra mente. Su voz es suave, clara, pero solo se revela a aquellos que están dispuestos a escuchar. Y para escuchar, primero hay que aprender a callar. Recuerdo una etapa en mi vida en la que todo parecía demasiado confuso. Mi mente estaba llena de preguntas, de preocupaciones, de miedos. Oraba, pero sentía que mis palabras se perdían en el aire. Leía, pero nada parecía tener sentido. Había tanto ruido dentro de mí que era imposible escuchar lo que Dios quería decirme. Fue entonces cuando entendí algo crucial. No era que el Espíritu Santo estuviera ausente, era que yo no le estaba dando espacio para manifestarse. Piensa en esto por un momento. Imagina que estás en una habitación llena de personas hablando al mismo tiempo. Las voces se mezclan. El ruido es ensordecedor, y aunque alguien esté tratando de decirte algo importante, no puedes escucharlo. No porque esa persona no esté hablando, sino porque el bullicio es demasiado fuerte. Así pasa muchas veces en nuestra mente. Estamos tan llenos de pensamientos, de preocupaciones y de distracciones que no dejamos espacio para que el Espíritu Santo se manifieste. Por eso es tan importante que aprendas a romper el silencio interior. No hablo solo de buscar un lugar tranquilo, sino de algo mucho más profundo. Aprender a calmar tu alma, a despejar tu mente, a darle espacio a Dios para que hable. Tal vez pienses que esto es difícil, pero déjame decirte algo. Romper el silencio interior no es un acto complicado, pero sí es intencional. No ocurre de forma automática. Es algo que debes decidir hacer. Recuerdo que un día estaba tan agobiado que no encontraba paz en nada. Mi mente saltaba de un pensamiento a otro, como si estuviera atrapado en una tormenta. Pero en medio de esa angustia, decidí algo. Apagué mi teléfono, me alejé del bullicio y simplemente cerré los ojos. No dije nada, no pedí nada. Solo respiré y traté de enfocar mi mente en una sola cosa: en la presencia de Dios. Al principio fue difícil. Mi mente seguía trayendo pensamientos, recuerdos y preocupaciones. Pero poco a poco, algo cambió. Esa tormenta interna comenzó a calmarse, y en medio de ese silencio, sentí algo increíble. Una paz que no venía de mí, una calma que no podía explicar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el Espíritu Santo hubiera encontrado el espacio que necesitaba para manifestarse. Y aquí está la clave. Cuando aprendes a romper el silencio interior, no solo encuentras paz, también encuentras respuestas. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también guía, revela y transforma. Quiero que pienses en esto. Muchas veces estamos pidiendo que Dios nos hable, que nos dé dirección, que nos muestre el camino.
Pero ¿cómo puede hacerlo si nuestra mente está tan llena de ruido que no dejamos que su voz nos alcance? Mira, hay un momento en la Biblia que ilustra esto de forma increíble. El profeta Elías estaba en un momento de desesperación. Había huido al desierto, estaba cansado, agobiado y lleno de temor. Quería escuchar a Dios, pero en lugar de una voz clara, se encontró con una serie de eventos poderosos. Primero vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego llegó un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí. Después hubo un fuego intenso, pero Dios tampoco se manifestó en el fuego. Y finalmente, hubo un silbo apacible, un susurro suave. Y fue en ese susurro donde Elías escuchó la voz de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Muchas veces buscamos que Dios nos hable de forma espectacular, que se manifieste con señales grandes e impactantes. Pero el Espíritu Santo suele llegar en el silencio, en ese espacio donde decides calmar tu mente y tu corazón, para que Él pueda hablar. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Cuánto silencio hay en tu vida? No me refiero solo al ruido exterior, sino al ruido que llevas dentro. Tal vez son las preocupaciones que no te dejan dormir, las voces de inseguridad que te dicen que no puedes lograrlo, o los pensamientos que repiten una y otra vez que las cosas no van a cambiar. Esos pensamientos, esas voces, son el mayor obstáculo para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Pero aquí está lo poderoso. Tú puedes elegir silenciarlas. Quiero desafiarte a que hagas algo hoy. Tómate un momento, aunque sea breve, y busca un lugar donde puedas estar solo. No necesitas decir nada. No necesitas llenar ese momento con palabras o explicaciones. Simplemente cierra los ojos, respira profundo y permite que el silencio haga su trabajo. Y cuando lo hagas, quiero que pienses en esto. El Espíritu Santo ya está ahí, esperando que le des espacio. Tal vez no lo sientas de inmediato. Tal vez al principio tu mente se resista. Pero si insistes, si decides romper el silencio interior, algo increíble sucederá. Porque cuando le das espacio al Espíritu Santo, Él no solo te visita, Él se queda. Empieza a hablarte, a darte dirección, a mostrarte caminos que antes no veías. Y lo más increíble de todo es que esa paz que solo Él puede dar, comienza a llenar cada área de tu vida. Hoy es el día en que puedes empezar a romper ese silencio interior. Hoy es el día en que puedes dejar de buscar respuestas fuera y empezar a encontrarlas dentro, en ese espacio donde el Espíritu Santo siempre ha querido habitar. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a detenerte, a silenciar el ruido, a darle al Espíritu Santo el espacio que necesita para transformar tu vida? Porque si decides hacerlo, te aseguro que su voz será más clara que nunca. Y ese será el comienzo de algo que cambiará tu vida para siempre. Hay momentos en la vida en los que te encuentras luchando con todas tus fuerzas, intentando que las cosas salgan bien, pero todo parece ir en la dirección contraria. Es como si cada esfuerzo se estrellara contra una pared invisible que te impide avanzar. Lo intentas una y otra vez, invirtiendo toda tu energía, pero en lugar de encontrar soluciones, solo terminas más cansado, más frustrado y sintiendo que estás perdiendo el control de todo. Si alguna vez has sentido que no importa cuánto te esfuerces, las cosas siguen sin funcionar, quiero que escuches esto con atención. El problema no es que no estés haciendo lo suficiente. El problema es que estás intentando hacerlo todo solo. El Espíritu Santo no se manifiesta en un corazón que intenta controlarlo todo. Él actúa cuando decides soltar el control, cuando reconoces que tus fuerzas tienen un límite y que necesitas que Él tome el timón de tu vida. Y sé que esto puede ser difícil de aceptar, porque vivimos en un mundo que constantemente nos dice que debemos tener el control, que si algo no funciona es porque no estamos haciendo lo suficiente. Pero aquí está la verdad. Aferrarte al control solo te roba la paz, te agota y te aleja del poder que el Espíritu Santo quiere desatar en tu vida. Hace algún tiempo, viví una experiencia que me enseñó esta lección de una forma que jamás olvidaré. Estaba en una etapa en la que intentaba sostener todo con mis propias fuerzas. Mis responsabilidades crecían, las preocupaciones se acumulaban,
Y yo sentía que no podía detenerme ni un solo segundo porque, si lo hacía, todo se vendría abajo. Recuerdo una noche en particular. Estaba agotado, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en todo lo que tenía que resolver, en los problemas que no encontraba forma de solucionar. Me convencí de que si me rendía, todo empeoraría. Así que seguí empujando, insistiendo en hacerlo todo a mi manera. Pero al día siguiente, ocurrió algo que me sacudió por completo. En medio de una reunión importante, mi mente simplemente se bloqueó. No podía pensar con claridad. No encontraba las palabras correctas y sentí que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Esa experiencia me hizo darme cuenta de algo que había estado ignorando durante mucho tiempo. Estaba intentando llevar una carga que no me correspondía. Esa noche, cuando llegué a casa, me arrodillé y oré. Pero esta vez no fue una oración llena de palabras desesperadas, intentando que Dios hiciera lo que yo quería. Fue diferente. Fue una oración sencilla, pero poderosa. Solo dije: Señor, no puedo más. Lo dejo en tus manos. Y fue en ese momento cuando algo cambió. No porque mis problemas desaparecieran de inmediato, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba luchando solo. Fue como si el Espíritu Santo hubiera estado esperando ese momento, ese instante en el que finalmente decidí soltar el control y permitirle actuar. Aquí está la clave. El Espíritu Santo no impone su voluntad sobre ti. Él no se manifestará mientras tú sigas aferrado a la idea de que puedes manejarlo todo solo. Él espera que decidas rendirle ese control. Que reconozcas que tus fuerzas son limitadas, pero que su poder no tiene fin. Mira, hay una historia en la Biblia que ilustra esto de forma increíble. Habla de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Una noche Pedro estaba en una barca con los demás discípulos, y mientras avanzaban, se desató una tormenta violenta. El viento era feroz, las olas golpeaban la embarcación, y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. En medio de esa tormenta, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, lleno de fe, pidió que le permitiera ir hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, confiando en esa palabra, se lanzó al agua y comenzó a caminar. Pero mientras avanzaba, algo ocurrió. Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a enfocarse en el viento, en las olas, en el peligro que lo rodeaba. Y fue en ese momento que empezó a hundirse. ¿Sabes por qué ocurrió eso? Porque Pedro intentó retomar el control. Pasó de confiar en Jesús a confiar en sus propias fuerzas y fue entonces cuando perdió el equilibrio. Pero aquí está lo poderoso de esta historia. En el momento en que Pedro comenzó a hundirse, clamó a Jesús y le pidió ayuda. Y en ese mismo instante, Jesús extendió su mano y lo levantó. ¿Te das cuenta del mensaje detrás de esto? No importa cuánto tiempo hayas estado luchando por tu cuenta. No importa cuántas veces hayas intentado resolverlo todo sin éxito. El Espíritu Santo está esperando que hagas exactamente lo que Pedro hizo. Que sueltes el control y clames por ayuda. Porque cuando decides rendir el control, algo poderoso ocurre. El Espíritu Santo no solo toma el timón de tu vida, también te fortalece, te da claridad y te muestra caminos que ni siquiera habías considerado. Tal vez hoy estás enfrentando una situación que te ha robado la paz. Puede ser que has intentado solucionar un problema familiar, restaurar una relación, mejorar tus finanzas o encontrar dirección para tu vida, pero nada parece funcionar. Y te entiendo, porque cuando las cosas no salen como esperabas, la reacción natural es insistir más, esforzarte más, intentar tomar el control con más fuerza. Pero aquí está lo que quiero que recuerdes. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo. Se ganan cuando decides rendirte en las manos correctas. Y rendirse ante Dios no es sinónimo de fracaso. Es la decisión más poderosa que puedes tomar. Porque cuando decides dejar de luchar por tu cuenta, estás abriendo la puerta para que el Espíritu Santo se manifieste con poder en tu vida. Ahora quiero que te detengas un momento y pienses, ¿qué es eso que has estado intentando controlar durante tanto tiempo?
Tal vez es un miedo que no puedes soltar, una preocupación que llevas años arrastrando o una herida del pasado que aún te pesa. Sea lo que sea, hoy te desafío a que lo pongas en manos de Dios. Cierra los ojos por un instante e imagina que estás sosteniendo esa preocupación en tus manos. Siente el peso de esa carga. Ahora, visualiza cómo decides abrir tus manos y soltarla por completo. Imagina que esa carga se eleva y desaparece mientras el Espíritu Santo toma el control. Eso es lo que ocurre cuando decides confiar. Cuando sueltas el control, el Espíritu Santo no solo toma tu carga, sino que también llena tu vida de una paz que no se puede explicar con palabras. Hoy quiero invitarte a hacer algo. Toma un momento para orar. Pero esta vez no intentes decirle a Dios cómo debería actuar ni qué solución esperas. Simplemente dile: Señor, ya no quiero seguir luchando solo. Hoy decido rendir esta situación en tus manos. Y mientras lo haces, quiero que recuerdes algo. Rendir el control no es perder, es ganar. Es abrir la puerta para que el Espíritu Santo venga a ti hoy, no como un visitante temporal, sino como el guía que transformará tu vida desde adentro. Porque cuando decides soltar el control, descubres que no estás solo. Y eso lo cambia todo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de pensamientos negativos que parecen no tener fin? Es como si, por más que intentes avanzar, algo invisible te detuviera. Intentas motivarte, hacer cambios en tu vida, orar con fe. Pero esas voces internas te repiten una y otra vez que no puedes, que no eres suficiente, que nada va a cambiar. Si te has sentido así, quiero que escuches esto con atención. Esos pensamientos limitantes no solo afectan tu mente, también son uno de los mayores obstáculos para que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. El Espíritu Santo es poder, claridad, sabiduría. Pero su voz no se mezcla con el ruido de la negatividad. Y aquí está lo más importante. Esos pensamientos que te frenan no nacieron en un solo día, fueron sembrados con el tiempo. Tal vez alguien te dijo que no eras capaz, que no valías lo suficiente o que nunca lograrías nada importante. Tal vez fue el resultado de fracasos pasados o de heridas que todavía no has podido sanar. Y ahora, sin darte cuenta, esas ideas se han convertido en barreras que te impiden escuchar la voz del Espíritu Santo. Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas. Tú no fuiste diseñado para vivir atrapado en esos pensamientos. Dios no te creó para vivir limitado. Esas cadenas mentales que hoy te atan no son permanentes. Se pueden romper. Y cuando lo haces, algo increíble sucede. El Espíritu Santo encuentra el espacio para revelarte cosas que nunca imaginaste. Recuerdo una etapa en mi vida en la que sentía que todo lo que intentaba fracasaba. Cada vez que emprendía un proyecto, que intentaba acercarme a una meta o incluso que oraba por algo, una voz en mi interior me decía: no lo vas a lograr. No eres lo suficientemente bueno. No te esfuerces tanto porque igual nada cambiará. Al principio no le presté mucha atención, pero con el tiempo esas palabras comenzaron a moldear mi forma de pensar. Aunque decía que confiaba en Dios, en el fondo ya había aceptado que mis intentos estaban destinados al fracaso. Y sin darme cuenta, esa mentalidad comenzó a cerrar la puerta al poder del Espíritu Santo en mi vida. Un día, mientras meditaba, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva por completo. Me imaginé mi mente como un jardín, y ese jardín estaba lleno de malas hierbas que habían crecido sin que yo lo notara. Pensamientos como: no puedes, no eres suficiente, y nada va a cambiar. Eran esas hierbas que estaban asfixiando cualquier cosa buena que Dios intentaba plantar en mi interior. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con pedirle al Espíritu Santo que actuara en mi vida, también debía preparar el terreno. Necesitaba limpiar mi mente de esos pensamientos que estaban bloqueando su obra. Y quiero que tú también entiendas esto. Así como limpias tu casa para que haya orden, así como cuidas tu cuerpo para que estés sano, también debes limpiar tu mente para que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Es por eso que hoy quiero que reflexiones en algo.
¿Qué pensamientos están ocupando el espacio que el Espíritu Santo quiere llenar? Tal vez llevas años repitiéndote que no puedes cambiar, que no mereces ser feliz, o que Dios no quiere usarte porque has fallado demasiado. Esas ideas, si las sigues alimentando, se convierten en muros que impiden que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. La Biblia nos habla claramente de esto cuando dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios sabe que tu transformación comienza en lo que piensas. No puedes recibir algo nuevo si sigues aferrándote a pensamientos viejos que te limitan. Y aquí está la clave. Desbloquear tu mente es un proceso activo. No basta con querer cambiar. Debes tomar decisiones concretas para romper esos patrones mentales. Recuerdo un ejercicio que me ayudó a transformar mi forma de pensar. Un día, tomé una libreta y comencé a escribir cada frase negativa que solía repetirme. No me detuve a pensar demasiado. Solo fui escribiendo todo lo que venía a mi mente. Cuando terminé, me di cuenta de algo impactante. Había llenado varias páginas con frases como: no soy suficiente, siempre fallo, nunca seré capaz de lograrlo. Al ver esas palabras en el papel, entendí que estaba permitiendo que esas mentiras gobernaran mi vida. Entonces, decidí hacer algo diferente. Por cada frase negativa que había escrito, escribí una declaración que reflejara lo que Dios decía sobre mí. Si había escrito "no soy suficiente", lo reemplacé con "soy valioso porque Dios me creó con un propósito". Si había puesto "siempre fallo", lo cambié por "Dios me fortalece para levantarme cada vez que caigo". Esa práctica, que parecía tan sencilla, comenzó a cambiar algo profundo en mi interior. No fue un cambio instantáneo, pero día tras día, mientras repetía esas verdades, algo dentro de mí empezó a transformarse. Y lo más poderoso fue que, mientras mi mente se limpiaba de esos pensamientos limitantes, empecé a sentir la voz del Espíritu Santo con más claridad. Porque eso es lo que ocurre cuando decides romper con las mentiras que te frenan. El Espíritu Santo encuentra un espacio limpio para manifestar su poder. Tal vez hoy te sientes como yo me sentí en ese tiempo, atrapado en pensamientos que te dicen que no puedes, que no eres suficiente, que tu situación no cambiará. Pero quiero que sepas algo. Esos pensamientos no son la verdad. Son cadenas que el enemigo ha intentado poner en tu vida para alejarte del propósito que Dios tiene para ti. Hoy es el momento de romper esas cadenas. Es el momento de reconocer que no importa cuánto tiempo hayas estado pensando de esa manera. El Espíritu Santo tiene el poder de renovar tu mente y darte una nueva forma de ver la vida. Quiero que hagas algo hoy. Tómate un momento para escribir esos pensamientos que te han estado limitando. Esos que te repites una y otra vez y que te roban la paz. Escríbelos todos, sin filtro. Luego, por cada uno de esos pensamientos, escribe una verdad que refleje lo que Dios dice sobre ti. Y cuando termines, lee esas nuevas verdades en voz alta. No basta con pensarlas. Debes declararlas para que tu mente empiece a cambiar. Y cada vez que esos pensamientos negativos intenten regresar, quiero que repitas esas verdades una y otra vez. Porque cuando decides llenar tu mente con la verdad, el Espíritu Santo se mueve con libertad, trayendo claridad, paz y dirección a tu vida. Hoy puedes tomar esa decisión. Hoy puedes comenzar a desbloquear tu mente y abrir el espacio que el Espíritu Santo ha estado esperando para manifestarse. Porque cuando lo haces, descubres que esos límites que parecían tan reales, en realidad solo eran mentiras que el poder de Dios puede derribar. Hay momentos en la vida en los que te sientes estancado, como si algo invisible te retuviera sin dejarte avanzar. No importa cuánto ores, cuánto trabajes o cuánto te esfuerces, parece que siempre hay algo que te impide ver resultados. Y tal vez, sin darte cuenta, la razón detrás de todo eso no está en las circunstancias, ni en lo que te rodea, sino en algo que llevas dentro. Una herida que aún no has soltado. El Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida. Quiere llenarte de paz, de claridad y de dirección. Pero hay algo que puede bloquear su obra: el rencor.
porque cuando guardas resentimiento en tu corazón, es como si estuvieras levantando un muro que impide que su presencia fluya con libertad. Tal vez ahora mismo recuerdas a esa persona que te lastimó, esa traición que te marcó, o esas palabras que aún duelen cuando las recuerdas. Y es normal. El dolor que no se sana se transforma en una herida que se queda abierta, en un peso que cargas aunque creas que ya lo has superado. Pero quiero decirte algo importante. Perdonar no es justificar lo que te hicieron, es soltar el peso que está frenando tu vida. Recuerdo una etapa en la que llevaba conmigo una carga que ni siquiera sabía que existía. Era un rencor silencioso, escondido bajo la idea de que ya había superado aquel dolor. Pero cada vez que pensaba en esa persona, sentía una incomodidad en mi interior. Era como si algo me apretara el pecho, como si mi mente reviviera cada palabra que me había herido. Me decía a mí mismo que no importaba, que ya lo había dejado atrás, pero no era verdad. Esa herida seguía abierta, y aunque no lo notara, estaba bloqueando cosas que Dios quería hacer en mi vida. Fue entonces cuando entendí que el perdón no es solo un sentimiento, es una decisión. Una decisión que no se toma porque la otra persona lo merezca, sino porque tu paz vale demasiado como para seguir encadenado a ese dolor. Tal vez pienses que perdonar es difícil, y sí, lo es. Especialmente cuando fuiste herido por alguien que amabas, alguien en quien confiabas. Pero aquí está lo poderoso. Cuando decides perdonar, estás liberando el camino para que el Espíritu Santo actúe en tu vida de maneras que jamás imaginaste. Mira, hay una historia en la Biblia que refleja esto de forma increíble. Habla de José, un joven que fue traicionado por sus propios hermanos. Lo vendieron como esclavo, lo apartaron de su familia y de su hogar, todo por envidia. José pasó años viviendo en la injusticia, siendo acusado falsamente y sufriendo en prisión. Pero cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse, no lo hizo. En lugar de devolver el daño que había recibido, eligió perdonar. Y fue esa decisión la que permitió que el plan de Dios se manifestara en su vida de una forma extraordinaria. Porque cuando decides perdonar, algo se rompe en el ámbito espiritual. Es como si estuvieras quitando una piedra del camino, permitiendo que el río del Espíritu Santo fluya con libertad. Tal vez pienses, pero si perdono, ¿quién me asegura que no volverán a herirme? O quizás te preguntas, ¿por qué debería perdonar si esa persona ni siquiera se ha arrepentido? Pero aquí está la verdad que quiero que entiendas. Perdonar no se trata de la otra persona, se trata de ti y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El perdón no excusa el daño que te hicieron, pero sí te libera del control que ese dolor ha tenido sobre ti. Sé que hay heridas que no se cierran fácilmente. Hay recuerdos que vuelven una y otra vez, haciéndote sentir que perdonar es imposible. Pero cuando decides perdonar, no lo haces solo con tus fuerzas. El Espíritu Santo es quien te da la gracia para hacerlo. Recuerdo un momento en el que me costó mucho perdonar a alguien que me había traicionado. Cada vez que intentaba soltar esa herida, mi mente encontraba razones para aferrarme al enojo. Decía cosas como, ¿por qué debería perdonar si no se ha disculpado? O ¿cómo puedo olvidar algo que me causó tanto dolor? Pero entonces entendí algo que lo cambió todo. Perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. No se trata de borrar lo que ocurrió, sino de permitir que el Espíritu Santo transforme ese recuerdo en una lección, en un testimonio, en una prueba de que Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. Cuando finalmente decidí orar por esa persona, no lo hice porque sentía que se lo merecía. Lo hice porque ya no quería seguir cargando esa amargura que estaba envenenando mi corazón. Y fue en ese momento cuando sentí algo que no puedo explicar con palabras. Fue como si una pesada mochila que había llevado por años se soltara de mis hombros, y en su lugar llegó una paz que no había sentido en mucho tiempo. Eso es lo que ocurre cuando perdonas. El dolor pierde su poder. Las heridas comienzan a cerrarse y el Espíritu Santo encuentra el espacio que necesitaba para moverse en tu vida. Hoy quiero desafiarte a que te preguntes, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar? Tal vez es un familiar, un amigo
o incluso alguien que ya no está en tu vida pero que todavía ocupa espacio en tu mente y tu corazón. Y quiero que sepas esto. El perdón no significa que debes retomar esa relación, ni que estás obligado a confiar en esa persona otra vez. El perdón no siempre restaura la cercanía, pero sí restaura tu libertad. Hoy te invito a que des un paso valiente. Toma un momento para orar por esa persona que te lastimó. No tienes que justificar lo que hizo ni decir que estuvo bien. Solo dile a Dios: Señor, hoy decido soltar este dolor. No puedo hacerlo solo, pero sé que tu Espíritu Santo me dará la fuerza para perdonar. Mientras haces esto, quiero que recuerdes algo. El perdón es un proceso. Es posible que el dolor no desaparezca de inmediato, pero cada vez que decidas perdonar, esa herida perderá más poder sobre ti. Y poco a poco, esa herida que parecía imposible de sanar, se convertirá en una cicatriz que ya no duele, pero que sirve como testimonio del poder sanador del Espíritu Santo. El perdón no es solo un acto de misericordia, es un acto de fe. Es decirle a Dios: confío en que tú puedes restaurar lo que este dolor intentó destruir. Hoy puedes tomar esa decisión. Y cuando lo hagas, el Espíritu Santo no solo sanará tu corazón, sino que también abrirá puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. Porque el perdón no solo te libera del pasado, también prepara el camino para que el Espíritu Santo transforme tu futuro. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas que existen, pero también una de las más subestimadas. Y no me refiero solo a decir gracias, de forma automática o por cortesía. Hablo de una gratitud genuina, profunda, que nace del alma y que transforma todo a su paso. Lo que pocos saben es que la gratitud no solo mejora tu actitud o tus relaciones, sino que también abre un espacio espiritual donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Porque cuando decides agradecer, incluso cuando las cosas no van bien, estás enviando un mensaje claro al cielo. Confío en que Dios está obrando, aunque no pueda verlo todavía. Pero aquí está la clave. La gratitud no se siente primero, se elige. Hay momentos en los que no tendrás motivos evidentes para agradecer. Tal vez tu vida esté en crisis, tal vez te enfrentas a un problema que parece imposible de resolver, o tal vez llevas años orando por algo que aún no llega. Y justo en esos momentos, agradecer parece ilógico. Pero es precisamente ahí donde el poder de la gratitud se revela con más fuerza. Recuerdo una temporada en la que todo parecía ir en mi contra. Las cosas no salían como esperaba. Las puertas se cerraban y sentía que estaba perdiendo el rumbo. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué Dios no responde? ¿Qué más puedo hacer para que las cosas cambien? Un día, mientras oraba, en lugar de encontrar respuestas, sentí una profunda impresión en mi interior. Deja de enfocarte en lo que falta y comienza a agradecer por lo que ya tienes. Al principio no entendí por qué esa idea me parecía tan insistente. No tenía razones evidentes para sentir gratitud en ese momento, pero decidí intentarlo. Esa noche, en lugar de quejarme en mi oración, simplemente dije: Señor, gracias por este día, aunque no haya sido como esperaba. Gracias porque aún en medio de este caos, sigo aquí. Gracias porque aunque no lo entienda, sé que estás obrando. Fue una oración sencilla, pero algo cambió dentro de mí. No fue que todos mis problemas se resolvieran de inmediato, pero esa carga pesada que llevaba en el corazón empezó a sentirse más ligera. Era como si, al elegir agradecer, algo se hubiera desbloqueado dentro de mí. Y esa es la clave que muchos pasan por alto. La gratitud no siempre cambia tus circunstancias de forma inmediata, pero sí cambia tu corazón de forma inmediata. Y cuando tu corazón se alinea con la gratitud, el Espíritu Santo encuentra el espacio perfecto para manifestarse. Hay una historia en la Biblia que revela este principio de forma increíble. En una ocasión, Jesús se encontró con 10 hombres que sufrían de lepra. En ese tiempo, la lepra era vista como una enfermedad que apartaba a las personas de la sociedad. Aquellos hombres habían perdido todo: sus familias, sus amigos, sus trabajos, incluso su dignidad. Cuando vieron a Jesús, clamaron por misericordia. Y Jesús, con compasión,
Les dio una instrucción muy clara: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Era un acto de fe, porque aún no estaban sanos, pero mientras caminaban en obediencia, fueron sanados. Sin embargo, de esos 10 hombres, solo uno regresó para agradecer. Y cuando Jesús lo vio, le dijo algo sorprendente: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lo interesante es que los 10 fueron sanados físicamente, pero solo el que regresó con gratitud experimentó algo más profundo. Fue ese corazón agradecido el que abrió un espacio para que el Espíritu Santo completara una obra mayor en su vida. Porque esto es lo que ocurre. La gratitud no solo reconoce lo que Dios ya hizo, también activa lo que Dios está por hacer. Tal vez hoy te sientes como esos 9 hombres que siguieron su camino sin detenerse a agradecer. Quizá has estado tan enfocado en tus problemas que has olvidado reconocer lo bueno que aún tienes. Pero hoy puedes tomar una decisión diferente. No importa qué tan difícil sea tu situación, siempre hay algo por lo que puedes agradecer. Y cada vez que decides hacerlo, estás invitando al Espíritu Santo a moverse en tu vida. Recuerdo que, durante esa etapa complicada en mi vida, comencé a escribir una lista diaria de cosas por las que podía estar agradecido. Algunas eran cosas sencillas, como tener un techo, poder respirar o incluso haber tenido la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Lo que más me sorprendió fue que, cuanto más buscaba razones para agradecer, más empezaba a notar las bendiciones que antes había pasado por alto. No era que Dios me estuviera dando cosas nuevas de la noche a la mañana. Era que mi corazón se estaba alineando con su presencia, y eso me permitía ver lo que siempre había estado ahí. Porque eso es lo que la gratitud hace. Abre tus ojos para ver la mano de Dios incluso en los momentos más difíciles. Sé que hay situaciones en las que agradecer parece imposible. Tal vez has perdido a alguien importante, tal vez estás enfrentando una crisis económica o emocional, o tal vez te sientes tan cansado que ni siquiera sabes por dónde empezar. Pero quiero que sepas algo. La gratitud no es negar tu dolor ni ignorar tus problemas. Es decidir que, aunque no entiendas todo lo que está pasando, confiarás en que Dios sigue obrando a tu favor. Hoy quiero desafiarte a que des ese paso de fe. Tómate un momento y piensa en al menos 3 cosas por las que puedes agradecer hoy. No importa si parecen pequeñas o insignificantes. Lo que importa es que las reconozcas. Y cuando lo hagas, quiero que digas estas palabras: Señor, hoy elijo agradecer. No porque todo sea perfecto, sino porque confío en que tú estás conmigo en medio de todo esto. Algo poderoso sucede cuando tomas esa decisión. Es como si estuvieras encendiendo una luz en medio de la oscuridad. Y esa luz es el espacio que el Espíritu Santo necesita para moverse en tu vida. La gratitud no siempre cambiará tus circunstancias de inmediato, pero cambiará tu mentalidad, tu actitud y tu fe. Y cuando tu corazón se llena de gratitud, el Espíritu Santo encuentra el lugar perfecto para manifestar su poder. Así que hoy puedes tomar una decisión: seguir enfocado en lo que falta, o elegir agradecer por lo que tienes. Porque cuando agradeces, no solo reconoces lo que Dios ya ha hecho, también le estás diciendo que confías en lo que está por venir. Y créeme, cuando decides vivir desde la gratitud, te darás cuenta de que el Espíritu Santo ya estaba más cerca de lo que imaginabas. Hay algo que Dios ha estado tratando de decirte, algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, pero quizá no lo has escuchado aún. No porque Él no esté hablando, sino porque tal vez el ruido del mundo, tus miedos o tus preocupaciones han silenciado su voz. El Espíritu Santo quiere guiarte, mostrarte el camino correcto, advertirte de los peligros y recordarte que no estás solo. Pero su voz no grita, no se impone ni compite con el ruido. El Espíritu Santo habla en susurros, en ese silencio que solo puedes oír cuando decides prestar atención. Lo sé porque durante mucho tiempo fui de esas personas que decían: Dios no me habla. Pensaba que escuchar la voz del Espíritu Santo era algo reservado para personas especiales o para quienes llevaban años en la fe. Me convencí de que si Dios quería decirme algo, lo haría de forma evidente, como un trueno en medio del cielo. Pero estaba equivocado.
Recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía ir bien por fuera, pero por dentro me sentía perdido. No sabía qué decisión tomar, qué rumbo seguir ni qué esperar del futuro. Mi mente estaba saturada de pensamientos y preguntas sin respuesta. Intentaba orar, pero cada vez que lo hacía, mi mente se distraía con preocupaciones y con esa sensación de que Dios estaba en silencio. Pero un día, cansado de sentirme así, decidí hacer algo diferente. En lugar de pedirle a Dios que hablara fuerte, decidí que yo sería quien guardaría silencio. Apagué el teléfono, me alejé de las distracciones y simplemente me quedé en calma. No pedí nada, no intenté encontrar las palabras correctas, solo permanecí quieto. Al principio, mi mente seguía llena de ruido, pero mientras insistía en permanecer en silencio, algo comenzó a cambiar. Fue como si mi alma, que había estado inquieta durante tanto tiempo, finalmente se aquietara. Y en ese silencio algo sucedió. No escuché una voz audible ni vi una señal milagrosa, pero sentí una impresión clara en mi interior, una certeza que no podía explicar. Era como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo: confía, no te detengas, estoy contigo. Ese susurro fue suficiente para darme la paz que había estado buscando. No resolvió mis problemas de inmediato, pero cambió algo dentro de mí. Porque escuchar la voz del Espíritu Santo no siempre se trata de recibir respuestas completas. A veces es solo una palabra, una impresión, una convicción que te dice que vas en la dirección correcta. El problema es que muchas veces estamos tan ocupados esperando que Dios nos hable de forma espectacular, que ignoramos su voz cuando llega en forma de un suave susurro. Hay un momento en la Biblia que revela esto de forma increíble. El profeta Elías había llegado a un punto de desesperación total. Después de haber enfrentado grandes batallas, huyó al desierto convencido de que todo estaba perdido. Se escondió en una cueva, sintiéndose solo y derrotado. Fue entonces cuando Dios le dijo que saliera y estuviera atento, porque él pasaría frente a él. Primero vino un viento poderoso, tan fuerte que partía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió todo a su alrededor, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después vino un fuego intenso, pero Dios no estaba en el fuego. Y finalmente, después de todo ese estruendo, llegó un silbo apacible y delicado. Y fue en ese suave susurro donde Elías reconoció la voz de Dios. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El Espíritu Santo no se revela en el ruido, sino en el silencio. No en el caos, sino en la quietud. El problema es que vivimos rodeados de distracciones. Desde que despertamos, nuestra mente se llena de voces, las redes sociales, las noticias, las opiniones de los demás. Y en medio de todo eso, la voz del Espíritu Santo queda sepultada bajo el ruido del mundo. Por eso, si sientes que Dios está en silencio, tal vez no es porque Él no esté hablando, sino porque hay demasiado ruido a tu alrededor. Hace algún tiempo, me di cuenta de que gran parte de ese ruido venía de mi propia mente. Cada vez que intentaba orar o buscar dirección, mi mente comenzaba a recordarme errores del pasado, miedos sobre el futuro y dudas que me hacían cuestionar si Dios realmente quería hablar conmigo. Fue entonces cuando entendí algo poderoso. La voz del Espíritu Santo nunca trae confusión ni condenación. Cuando Él habla, su voz se distingue porque trae paz, aunque lo que te diga sea desafiante. Aprendí que la mejor forma de reconocer esa voz es conocer su carácter. El Espíritu Santo nunca te hablará desde el miedo, el enojo o la desesperación. Su voz siempre trae calma, esperanza y convicción. Tal vez hoy te preguntas, ¿cómo puedo escuchar esa voz? La respuesta es sencilla, pero poderosa. Haz espacio para el silencio. No un silencio físico únicamente, sino un silencio interior. Porque puedes estar en un lugar tranquilo y aún así tener una mente llena de ruido. Para escuchar la voz del Espíritu Santo, necesitas aprender a calmar tu alma.
Y eso no ocurre de la noche a la mañana, pero es algo que puedes practicar. Empieza dedicando unos minutos cada día para estar en silencio, no con la intención de pedir respuestas inmediatas, sino simplemente para estar con Dios. No te preocupes si al principio tu mente se llena de distracciones. Es normal. Pero si insistes en buscar esa quietud, con el tiempo comenzarás a notar algo increíble. Ese susurro que parecía tan distante comenzará a volverse más claro. Y cuando eso suceda, descubrirás que el Espíritu Santo no solo quiere hablarte en los momentos importantes. Él quiere guiarte en tu día a día. Porque la voz del Espíritu Santo no solo revela grandes decisiones, también se manifiesta en los pequeños detalles. A veces, será una sensación que te dice que llames a alguien que necesita escuchar palabras de aliento. Otras veces será un impulso que te advierte de un peligro o que te recuerda que no estás solo. El Espíritu Santo es un guía constante, pero para escuchar su voz, necesitas aprender a estar atento. Hoy puedes comenzar. Tómate un momento para detenerte, respirar y permitir que tu alma se aquiete. No te preocupes por encontrar las palabras perfectas. Solo dile en tu interior: Espíritu Santo, aquí estoy. Quiero escucharte. Y cuando lo hagas, no te desesperes si no escuchas algo de inmediato. A veces su voz no se manifiesta con palabras claras, sino con una paz inexplicable que te recuerda que Él está contigo. Porque el Espíritu Santo nunca deja de hablar. Solo está esperando que le des el espacio que necesita para que puedas escucharlo. La fe es poderosa, pero hay algo que pocas personas entienden. La fe que no se acompaña de acciones se queda estancada. Puedes creer en la dirección de Dios, confiar en sus promesas y orar con fervor, pero si no decides moverte en obediencia, tu fe no alcanzará el potencial que fue diseñada para tener. El Espíritu Santo quiere manifestarse en tu vida, pero su poder se activa cuando das pasos audaces, cuando decides actuar incluso sin tener todas las respuestas. Porque la fe verdadera no espera a que todo esté claro para avanzar. La fe se mueve primero y ve los milagros después. Muchos oran diciendo: Dios, háblame. Pero cuando Él da una instrucción, dudan. Se preguntan si realmente fue su voz o si solo fue una idea suya. No se atreven a avanzar porque esperan garantías absolutas. Pero la realidad es que el Espíritu Santo no siempre revela el panorama completo. Él ilumina el siguiente paso, y solo cuando te atreves a darlo, comienzas a ver lo que Dios tenía preparado para ti. Hubo un tiempo en mi vida en el que esto se hizo más claro que nunca. Llevaba meses orando por una oportunidad específica. Quería que Dios abriera una puerta que sentía que cambiaría mi vida, pero esa respuesta no llegaba. Pasé noches enteras pidiéndole dirección, esperando que Él me mostrara exactamente qué debía hacer. Hasta que un día, mientras oraba, sentí claramente que debía hacer algo que no tenía sentido en ese momento. Dar un paso en una dirección que parecía arriesgada. No había garantías de que funcionara. No había señales claras de que fuera el camino correcto, pero había una sensación en mi corazón que no podía ignorar. Lo que hice fue dar ese paso, no porque estuviera seguro del resultado, sino porque confié en que el Espíritu Santo me estaba guiando. Y cuando decidí actuar, todo comenzó a moverse. Lo que parecía imposible se destrabó. Las puertas que habían estado cerradas durante meses se abrieron una tras otra. Ahí comprendí algo importante. Dios no bendice la indecisión. Bendice la fe que se atreve al actuar. Cuando das un paso en fe, el Espíritu Santo se activa en tu vida de una forma que jamás imaginaste. Pero mientras sigas esperando que todo esté bajo control antes de moverte, no verás ese poder en acción. Mira, hay un momento en la Biblia que revela esto de forma increíble. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no fue porque tenía una fe perfecta. Fue porque se atrevió a dar el primer paso. Todo ocurrió en medio de una tormenta. El viento rugía, las olas golpeaban la barca, y en ese contexto de miedo e incertidumbre, Jesús apareció caminando sobre el agua. Pedro, al reconocerlo, hizo algo que parece imposible.
pidió salir del bote para caminar hacia él. Ahora piensa en esto. Pedro no esperó a que el viento se calmara, ni a que el agua estuviera tranquila. Se atrevió a dar el primer paso en medio del caos, y fue ese paso el que permitió que experimentara algo que ninguno de los otros discípulos vivió. Pero aquí está la clave. Pedro pudo caminar porque su mirada estaba puesta en Jesús. Mientras mantuvo su atención en él, avanzó sin hundirse. Fue solo cuando se enfocó en el viento y en las olas que comenzó a caer. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El Espíritu Santo se mueve cuando te atreves a dar el primer paso confiando en que Dios está contigo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas avanzar creyendo que Él sostendrá tus pies en el camino. Tal vez has estado esperando que todo se alinee para tomar una decisión importante. Quizás llevas tiempo sintiendo que el Espíritu Santo te está impulsando a moverte, pero sigues paralizado por el miedo o por la incertidumbre. Pero hoy quiero decirte algo. La fe no espera a que el panorama esté claro. La fe avanza cuando todo parece incierto. Dios no te pide que veas todo el camino. Solo te pide que confíes en que Él ya ha preparado el siguiente paso. Recuerdo una conversación que tuve con alguien que me decía: estoy esperando que Dios me dé una señal clara antes de tomar esta decisión. Pero después de hablar un rato, quedó claro que esa persona ya sabía lo que Dios le estaba pidiendo. Lo que en realidad estaba esperando era sentirse completamente seguro. Ese es el mayor error que cometemos. Creemos que la fe significa sentir seguridad absoluta, pero no es así. La fe verdadera se manifiesta cuando decides avanzar, incluso cuando el miedo está presente. Por eso, si hoy sientes que el Espíritu Santo te está impulsando a moverte, no lo ignores. Puede que sea algo pequeño, como hablar con alguien que Dios puso en tu corazón. O puede que sea algo grande, como tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu vida. Sea lo que sea, hay algo poderoso que ocurre cuando decides obedecer. Porque la fe sin acción se queda en intenciones, pero la fe que se mueve activa el poder del Espíritu Santo de una forma que no puedes imaginar. Piensa en esto. El milagro que estás esperando quizá no depende de una larga oración, sino del paso de fe que aún no te has atrevido a dar. Tal vez Dios lleva tiempo diciéndote que dejes atrás algo que te está frenando. Tal vez has sentido que el Espíritu Santo te llama a perdonar, a restaurar una relación, o a intentar algo que parece imposible. Y aunque has sentido ese impulso en tu interior, has estado postergándolo, esperando sentirte más preparado o más seguro. Pero la seguridad no llega antes del paso. Llega después. El Espíritu Santo se mueve cuando decides avanzar. Si hoy te sientes estancado, es posible que no sea porque Dios no quiera moverse en tu vida, sino porque estás esperando señales cuando Él ya te dio una dirección clara. Cuando Pedro estaba en la barca, Jesús no le dio un plan detallado. Solo le dijo una palabra: ven. Y fue suficiente. Hoy esa misma palabra puede estar resonando en tu interior. Tal vez Dios ya te ha estado diciendo que es momento de dar ese paso, de dejar el miedo atrás y avanzar creyendo que Él te sostendrá. No tienes que tener todas las respuestas. No necesitas saber cómo se resolverá todo. Lo único que necesitas es confiar en que si el Espíritu Santo te está impulsando a moverte, es porque ya ha preparado el camino que no puedes ver todavía. Hoy es el día para dejar atrás la indecisión. Es el día para decir: Señor, no tengo todas las respuestas, pero confío en que tú sí las tienes. El Espíritu Santo se mueve cuando te atreves a dar ese primer paso, y cuando lo haces, verás cómo su poder abre caminos que antes parecían imposibles. Porque la fe que se queda en pensamientos no transforma vidas, pero la fe que se traduce en acciones audaces abre la puerta a los milagros que Dios ya tiene preparados para ti. El Espíritu Santo no solo quiere visitarte, quiere quedarse contigo. Su presencia no está diseñada para ser un momento aislado, ni una experiencia pasajera. Él desea habitar en tu vida, transformar cada área de tu ser y mostrarte una nueva forma de vivir. Pero hay algo que debes entender. El Espíritu Santo no impone su presencia.
Él espera que le des espacio. Y muchas veces, ese espacio está ocupado por cosas que has dejado crecer en tu interior sin darte cuenta. Tal vez has estado pidiendo que Dios se manifieste en tu vida, pero lo que no has notado es que hay rincones de tu corazón donde el Espíritu Santo no puede entrar porque están llenos de preocupaciones, heridas o distracciones que se han acumulado con el tiempo. Es como si tu vida fuera una casa donde cada habitación representa un área de tu ser. Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus decisiones. Y aunque has invitado al Espíritu Santo a entrar, tal vez solo le has permitido quedarse en la entrada. Has dicho, Dios, puedes estar en mi vida, pero no te acerques a esta área donde guardo mi dolor. O quizás le has dicho, Señor, puedes bendecirme, pero no toques esta relación que sé que no me conviene. Y lo que no te has dado cuenta es que esas habitaciones cerradas son precisamente los lugares donde el Espíritu Santo más quiere entrar, porque es allí donde Él quiere sanar, restaurar y traer libertad. Hubo un tiempo en el que entendí esto de una forma muy clara. Pasé meses orando para que Dios me diera paz en medio de una situación que parecía fuera de control. No entendía por qué no lograba sentir esa calma que tanto anhelaba. Un día, mientras meditaba, vino una idea clara a mi mente. No puedes tener paz si sigues aferrado a lo que no puedes controlar. Fue entonces cuando comprendí que había áreas de mi vida que no había entregado por completo. Estaba pidiendo que el Espíritu Santo se manifestara, pero al mismo tiempo me aferraba a pensamientos de miedo, preocupación y culpa que ocupaban el espacio que Él quería llenar. Tomé una decisión ese día. Hice algo que nunca había hecho antes. Me senté en silencio y fui entregando, una por una, las cosas que me estaban robando la paz. No solo dije, Señor, toma el control de mi vida. Fui más profundo. Dije, Señor, te entrego este miedo que me paraliza. Te entrego esta preocupación que no me deja dormir. Te entrego este rencor que he guardado en silencio. Y fue en ese momento que algo cambió. No fue algo que se sintiera espectacular o emocionalmente intenso. Fue una sensación de descanso que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si mi corazón, que había estado apretado durante meses, finalmente hubiera soltado la carga que lo estaba oprimiendo. Ahí entendí que el Espíritu Santo no solo se manifiesta cuando oras, o cuando le pides que actúe. Él se manifiesta cuando decides hacer espacio para que su presencia tenga libertad de moverse en cada rincón de tu vida. Tal vez has sentido que Dios no está respondiendo tus oraciones. Quizá te has preguntado por qué no logras experimentar su paz, su dirección o su poder. Pero la verdadera pregunta es esta. ¿Le has dado al Espíritu Santo el espacio que necesita para transformar tu vida? Hay un momento en la Biblia que muestra esto de forma clara. Cuando Jesús llegó a la casa de un hombre llamado Zaqueo, algo increíble ocurrió. Zaqueo no era visto como alguien digno de la presencia de Dios. Era un hombre que había engañado a muchos, que había acumulado riquezas a costa del sufrimiento de otros. Pero cuando Jesús entró en su casa, Zaqueo no solo lo recibió, también hizo espacio para que su presencia lo transformara. Se levantó y dijo, voy a devolver lo que he robado, y daré la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Te das cuenta de lo que ocurrió? Zaqueo no solo invitó a Jesús a entrar en su casa, también abrió aquellas áreas de su vida que necesitaban ser transformadas. Fue en ese acto de entrega donde ocurrió el verdadero milagro. Porque cuando decides hacer espacio para que el Espíritu Santo actúe, Él no solo trae paz, también te transforma desde adentro hacia afuera. Tal vez hay áreas en tu vida que has cerrado por miedo, por dolor o por vergüenza. Tal vez hay pensamientos que te has acostumbrado a tolerar, hábitos que sabes que te alejan de Dios, o heridas que has guardado durante años. Pero el Espíritu Santo no viene para señalarte o condenarte. Él viene para restaurarte. Viene para romper esas cadenas que te han mantenido atado y mostrarte que hay una vida mucho más plena y abundante esperándote. Hoy puedes tomar una decisión que lo cambie todo. No basta con pedirle al Espíritu Santo que venga a tu vida. También necesitas darle el espacio que Él necesita para obrar. Haz un acto de fe.
Tómate un momento para examinar tu corazón y reconocer qué áreas no has entregado por completo. Puede que sea una preocupación que llevas cargando en silencio, un temor que te ha paralizado o una relación que sabes que no te está haciendo bien. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios. No de forma superficial, sino con honestidad. Dile: Señor, te entrego esto porque sé que no puedo con ello. Hoy decido abrir esta parte de mi vida para que tu Espíritu Santo la llene por completo. Cuando haces esto, algo poderoso sucede. El Espíritu Santo no solo llena ese espacio vacío, sino que transforma lo que antes era dolor en paz, lo que antes era confusión en claridad, y lo que antes era una herida abierta en un testimonio de sanidad. Hoy puedes invitar al Espíritu Santo a entrar en cada rincón de tu vida, porque Él no solo quiere visitarte, quiere quedarse contigo, transformarte y mostrarte que su poder es capaz de hacer nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo ha estado más cerca de ti de lo que crees. No es un visitante lejano que solo aparece en momentos extraordinarios. Él ha estado tocando la puerta de tu corazón, esperando que le des el espacio que necesita para manifestarse con poder en tu vida. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que Dios está en silencio, que tus oraciones no llegan a ningún lugar, o que tus esfuerzos por acercarte a Él no están dando resultado. Pero hoy sabes que el Espíritu Santo no se manifiesta en medio del caos, ni en un corazón que está lleno de ruido, de rencor o de pensamientos que lo limitan. Ahora sabes que cuando decides romper el silencio interior, cuando sueltas el control que te agota, cuando renuevas tu mente con pensamientos de fe y gratitud, algo poderoso ocurre. El Espíritu Santo encuentra el espacio que necesita para moverse en tu vida. Él no solo quiere guiarte en los momentos difíciles, quiere ser parte de cada aspecto de tu vida diaria. Quiere enseñarte a caminar en paz, a tomar decisiones sabias, a encontrar fuerzas cuando crees que ya no puedes más. Pero para que eso ocurra, es necesario que decidas dar pasos concretos, que te atrevas a soltar el pasado, a perdonar lo que te ha herido y a confiar en que Dios tiene el control. Tal vez el cambio que has estado esperando no depende de que Dios haga algo nuevo, sino de que tú decidas hacer espacio para que Él actúe en lo que ya está ocurriendo. Cada paso que des en esa dirección es una invitación para que el Espíritu Santo se acerque más a ti. Porque cuando decides abrirle la puerta, Él no solo entra, transforma todo lo que toca. No esperes a que las circunstancias cambien para dar ese paso. No postergues más lo que sabes que Dios ya te ha estado pidiendo. Hoy es el día para detenerte, rendir tus cargas y decir: Señor, te doy permiso para que obres en mi vida como tú quieras. Y cuando lo hagas, verás cómo esa presencia que parecía distante se vuelve real. Sentirás su paz envolviéndote, su dirección guiándote y su poder transformando cada parte de tu vida. El Espíritu Santo no solo quiere darte momentos de consuelo, quiere llenarte de la certeza de que Dios está contigo en cada paso que das. Hoy puedes empezar. Hoy puedes invitar al Espíritu Santo a quedarse contigo, a hablarte con claridad y a guiarte hacia lo que Dios ya ha preparado para ti. Muchas gracias.